Hola, mi nombre es Jimmy Guerrero Soto y el día de hoy voy a hablar de la interpretación geométrica del diferencial total. Más sin embargo, me gustaría tocar algunos otros temas que considero yo son importantes para llegar al diferencial total. Primeramente, me gustaría comenzar con el tema de función de dos variables. Preguntarán, ¿qué es una función de dos variables? Bueno, en pocas palabras, una función de este tipo es una regla que asigna a cada par ordenado x, y pertenecientes a un conjunto C, también tomando en cuenta que x, y son números reales, le corresponde un único número real que vamos a llamar como f de x, y. Ahora, de igual manera, a este resultado también se le puede conocer como z, que por simplicidad es el término más utilizado. Ahora, el dominio de el dominio de esta función va a ser conocido como el conjunto C, ya que debe cumplir la condición de que los pares ordenados tienen que estar en ese conjunto. Ahora, el rango, que son los valores que pueden asumir la función f como tal, se expresa de la siguiente manera. Tiene que cumplir la condición tal que x, y pertenezcan a el conjunto C mencionado anteriormente. Ahora tengo un par de ejemplos de función de dos variables, como por ejemplo la que tenemos aquí. F de x, y igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada más 9. De este lado tenemos a una f de xy, o también z, como les comentaba, que es igual a x menos y sobre x más y. Ahora vamos a hablar de la parte gráfica de la función de dos variables. En cuestiones de definición podemos decir que si f es una función de dos variables con dominio en el conjunto C, entonces la gráfica de f, de la función, va a ser el conjunto de todos los puntos x, y y z pertenecientes a R3, al espacio de R3, cumpliendo tal que z sea la función en x, y que además x, y pertenezcan al conjunto C. Aquí tenemos un par de ejemplos de funciones graficadas. Esta es la función 6 menos 3x menos 2y. Y la siguiente es z igual a raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Ahora me gustaría hablar del tema de las derivadas parciales. Vamos a retomar la definición de la derivada y vamos a decir que si z, es una función de dos variables x, y, entonces sus derivadas parciales, primeramente respecto a x, en x, y va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, y, menos la función original que está evaluada en x, y sobre h. De manera similar, la derivada parcial con respecto a y de la función en x, y va a ser el límite cuando h tiende a 0 en la función evaluada en x, y más h, menos la función evaluada en x, y sobre h. Ahora, para la cuestión de la interpretación gráfica de estas derivadas, tenemos primeramente que nuestra función z la vamos a considerar como la superficie que tenemos aquí en color azul. Vamos a definir primero un punto en los ejes x, y, el cual va a ser este punto de aquí. Tiene coordenadas a, b, 0. 0 porque estamos trabajando solamente en estos dos ejes. Si evaluamos nuestra función z con a, b, vamos a obtener un número c, el cual va a estar situado sobre la superficie. Este punto lo vamos a conocer como P, el punto A, B, C. Ahora, si tenemos un plano Y igual a B, se va a originar una curva C1, que es esta que estamos viendo aquí. Se va a originar esa curva donde este plano que estamos mencionando está intersecando
a nuestra superficie, por lo que este C1 es más que nada una traza de la superficie en el plano Y igual a B. Ahora, si definimos un plano X, A, de igual manera se nos va a crear esta curva C2, que va a ser la traza de nuestra superficie intersecando a el punto A, B, C. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos? Pues que pasan por el punto antes definido. Ahora, C1 va a ser gráfica de una función g de x que va a estar evaluada respecto a x, b. Por lo que también de esto puede surgir una recta tangente, que es esta que estamos viendo aquí, T1, que de igual manera va a cortar con nuestra superficie, con nuestro punto A, B, C. La ecuación de esa tangente va a ser g' en A, y eso va a ser igual a nuestra derivada parcial de la función en A, B respecto de x. De una manera muy similar se trabaja con la curva 2, la cual está graficada por una función g en y, que va a ser igual a una f de A, y. Por lo que también vamos a obtener una tangente 2, cual es su gráfica g' en B, y eso va a ser igual a la derivada parcial de la función en A, B respecto a y. Por lo que podemos concluir que las derivadas parciales son básicamente rectas tangentes que van a cortar a nuestro punto A, B, C, y de igual manera a C1 y a C2 en la superficie, de acuerdo a los planos y igual a B y x igual a A. Teniendo esto en cuenta, también podemos considerar que las derivadas parciales son unas razones de cambio. Ahora, aquí usando la notación de Leibniz, vamos a decir que la derivada parcial de z respecto a x va a ser la razón de cambio de z respecto a x cuando y es constante. Y la derivada parcial de z respecto a y va a ser la razón de cambio de z respecto a y cuando x sea constante. Ahora, me gustaría ya comenzar con el tema de la diferencial total, el cual, si tenemos una función de dos variables x, y, que va a ser igual a z, y vamos a decir que f es diferenciable en A, B, si el delta z lo podemos expresar como lo tenemos aquí en la pantalla, el cual nos dice que es a la derivada respecto a x de la función evaluada en A, B por su incremento en x, más la derivada parcial respecto a y de nuestra función en A, B por el incremento en y. Ahora, escribiéndolo en términos de diferencial, nos queda la ecuación diferencial de z igual a nuestra derivada parcial respecto a x, nuestra función, por el diferencial de x, más nuestra derivada parcial de la función respecto a y, por el diferencial de y. Esto también lo podemos ver en una notación de Leibniz de la siguiente manera. ¿Pero qué es de x y qué es de y? Bueno, vamos a recordar que aquí lo estamos expresando como delta x y delta y correspondientemente, respectivamente. Por lo que, si el diferencial de x es igual a delta x y ese, a su vez, es igual a x menos a, mientras que delta y va a ser igual a el y menos b, entonces podemos concluir que la diferencial de z va a ser nuestra derivada parcial de la función respecto a x por x menos a más la derivada parcial de nuestra función respecto a y por y menos b. Ahora vamos a pasar con la parte de la interpretación gráfica del diferencial total, que es a lo que concierne en realidad este video. Bueno, primero debemos comenzar definiendo un punto A, B, ese el cual lo vamos a definir en la parte inferior derecha, este punto que estamos viendo. Ese punto lo vamos a conocer como el punto A, B, 0. ¿Por qué 0? Porque primero vamos a trabajar con los puntos que están
solamente sobre el plano XY, por lo que en Z no tienen componente. Ya que tenemos este, ahora vamos con este. ¿Por qué está en esta posición? Bueno, aquí hay un pequeño incremento. Este es el eje Y, entonces este es nuestro incremento en Y. De este lado también tenemos otro incremento y ese está sobre el eje X, por lo que es delta X. Ahora, siguiendo la continuidad, si partimos de este punto, tenemos un incremento en Y y también recorremos un incremento en X, vamos a llegar a este punto de aquí, el cual es nada más, nada menos que el punto A más delta X, coma, B más delta y componentes en Z0 porque estamos en el plano X exclusivamente. Estos son primeramente los dos puntos que tenemos en cuanto al eje XY. Ahora, ¿qué es esto? Esto de aquí, como podemos ver, básicamente sería una altura. ¿Y esto qué es? ¿Este punto qué es? Bueno, este punto simplemente es el resultado de que en Z haya un componente y ese componente sea nada más y nada menos que A, B evaluado en la función con la cual estamos definiendo nuestra superficie, que es Z. Por lo que el punto que tenemos aquí va a ser el punto A, B, F de A, B. Una disculpa, no tengo un lápiz táctil y es un poco complicado allí. Pero entonces tenemos este punto que es el punto A, B, función evaluada en A, B. Por lo que este incremento que tenemos en la parte de aquí y en la parte de aquí va a ser la función en A, B. Ese es el valor de ese incremento. Ahora, primero ya analizamos este punto de aquí. Ahora vamos a analizar este punto de aquí en Z. Sucede que, claro, también tiene un punto en el que si evaluamos A más delta X, B más delta Y, vamos a obtener un punto en Z, que es justamente este de aquí, que interseca con nuestra superficie. Ese punto va a tener coordenadas A más delta X, B más delta Y, función evaluada en A más delta de X, B más delta de Y. Ya lo digo yo que es complicado explicar. Escribir aquí y ese sería nuestro punto. Ese es nuestro punto evaluado en A más delta X, B más delta Y, que interseca en nuestra superficie Z. Entonces, podemos denotar que hay una pequeña diferencia de altura respecto a F en A, B hacia F en A más delta X, B más delta Y. Esto lo vamos a denotar como un delta Z. Esta cosa que está en naranja es nada más y nada menos que un plano tangente. Y para conocer el plano tangente tenemos una ecuación, la cual nos dice que Z menos, en este caso, como estamos usando la función respecto a un punto A, B. ¿Y por qué ese punto? Claro, porque en este punto es donde nuestro plano justamente va a ser tangente. De allí es que tenga esa propiedad en el que va a intersecar tanto con la superficie Z y con el punto A, B como función A, B. Así, continuando con esta ecuación, es igual a la derivada parcial de la función en A, B respecto a X por X menos A más
la derivada parcial respecto a y de la función en a, b por y menos b. ¿Por qué esto? Bueno, esto sucede debido a que tenemos incrementos en y, en x y en z respectivamente. Aquí el que queremos calcular es z, que justamente habíamos quedado que es nuestro plano tangente y esa distancia es de z. Entonces lo que tenemos que hacer es primero tomar en cuenta el delta z y hacer una operación para restar f de a, b. Como estamos tomando delta y y delta x, los vamos a sustituir directamente. Este es delta x y este es delta y. Claro, si tomamos en cuenta que z sea nuestra función en x, y. Ahora, como ya no tengo espacio aquí, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Nuestro diferencial de z va a ser el plano que va a estar respecto de a más delta x, b más delta y a eso le vamos a restar nuestra función evaluada en a, b. Ok, desarrollando esto, tenemos que el diferencial de z, bueno, sustituyendo con la ecuación del plano tangente que teníamos anteriormente, tenemos que la derivada parcial respecto a x de la función en a, b por a más delta x menos a, debido a que estamos restando la función original, más la derivada parcial respecto a y de la función en a, b por b más delta y menos b. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? A con esta A se va y b con esta b se va. Por lo que, simplificando, el diferencial de z va a ser la derivada respecto a x de a, b por delta x más la derivada parcial respecto a y de la función en a, b por delta y. Ahora, recordando que en la diapositiva anterior tenemos que delta y delta x también pueden ser representados como diferencial de y diferencial de x, eso los vamos a sustituir en nuestra ecuación para de esa manera obtener derivada parcial respecto a x de a, b por diferencial de x más derivada parcial respecto a y de a, b por la diferencial de y, perdón. Que básicamente en pocas palabras eso sería el diferencial total, el dz. O expresado con notación de Leibniz, puede ser, bueno, no salió. Me encanta. Y esto básicamente sería nuestro diferencial de z. Bueno, de esta manera concluyo este video del día de hoy. Debo decir que me costó un poco, pero me gustó realizar este proyecto. En fin, eso es todo por ahora y nos vemos en otra ocasión.